Siberia. Una tierra tan vasta que ni siquiera los mapas pueden transmitir por completo su soledad. Aquí, el invierno no es simplemente una estación del año, es una fuerza. Las temperaturas descienden a niveles que pueden congelar el aliento. El tiempo parece ralentizarse. Y cada error tiene un precio. Pero Siberia no está vacía. Entre el hielo, la nieve y los interminables bosques de taiga, la vida aún existe, silenciosa, resiliente e implacable. Los seres humanos aprenden a adaptarse. Los animales aprenden a esconderse. La naturaleza establece sus propias reglas y nadie puede romperlas. Esta no es una historia sobre conquistar Siberia. Es una historia sobre sobrevivir con ella. Una tierra fría y dura, pero mucho más viva de lo que jamás imaginamos. Lago Baikal. En medio de la vasta y gélida tierra de Siberia, el lago Baikal aparece como una entidad antigua dejada atrás desde la época en que la propia Tierra aún se estaba formando. Más que un simple lago, Baikal es una grieta viva del planeta, un lugar donde la naturaleza revela la verdadera profundidad del tiempo. Formado hace más de 25 millones de años, Baikal es el lago de agua dulce más antiguo y más profundo del mundo. Con una longitud de 636 kilómetros, una profundidad máxima de 1.642 metros y un volumen de agua de más de 23.000 kilómetros cúbicos. El lago Baikal contiene casi el 20% del total de agua dulce no congelada de la Tierra, más que todos los grandes lagos de América del Norte juntos. Las capas de sedimentos en el fondo del lago, de miles de metros de espesor, constituyen un registro continuo del clima, la geología y la vida a lo largo de decenas de millones de años. Cuando llega el invierno, Baikal se transforma por completo. La superficie del lago se congela hasta alcanzar un espesor de hasta 1,5 metros, cristalina, revelando burbujas de gas metano atrapadas desde el fondo profundo. Grietas que se extienden por decenas de kilómetros se forman debido a la expansión y contracción del hielo, emitiendo sonidos profundos y resonantes, como el latido de la propia Tierra en movimiento. El Nerpa apareció en Baikal hace aproximadamente entre 2 y 3 millones de años, muy probablemente como descendiente de focas árticas que quedaron atrapadas cuando los antiguos glaciares retrocedieron. Con el tiempo, se adaptaron por completo al entorno de agua dulce,
convirtiéndose en la única especie de foca de agua dulce de la Tierra. Un nerpa adulto pesa en promedio 130 kilogramos y posee una gruesa capa de grasa para soportar temperaturas del agua de apenas -4 grados Celsius. Pueden sumergirse a más de 300 metros de profundidad, contener la respiración hasta 40 minutos y dar a luz directamente sobre el hielo del lago en invierno, donde las temperaturas del aire pueden descender por debajo de -30 grados Celsius. Las crías recién nacidas nacen con un espeso pelaje blanco, casi invisible entre el hielo y la nieve, para evitar a los depredadores. Pero el mayor valor del nerpa no reside en su singularidad, sino en su papel ecológico crucial. El nerpa se sitúa cerca de la cima de la cadena alimentaria del Baikal. Se alimenta principalmente de peces pequeños e invertebrados, ayudando a controlar las poblaciones y a prevenir explosiones biológicas que causarían desequilibrios. Si el nerpa desapareciera, el ecosistema del Baikal caería en un efecto dominó. Las algas crecerían en exceso, los niveles de oxígeno disminuirían y la vida en el lago colapsaría. Para los seres humanos, el nerpa es un indicador biológico viviente. Sus cuerpos acumulan contaminantes del agua. Cualquier cambio en la salud, la reproducción o la población del nerpa refleja directamente el nivel de daño que sufre Baikal a causa del cambio climático, los microplásticos y la contaminación industrial. Cuando el nerpa está en peligro, no es solo un problema de una especie, es una advertencia para todo el planeta. En un mundo que se está calentando más rápido que nunca, el hielo invernal de Baikal se vuelve cada vez más delgado y el periodo de congelación se acorta. Esto amenaza las zonas de reproducción del nerpa y altera un ciclo de vida que ha existido durante millones de años. El destino de esta especie de foca está ahora estrechamente ligado a las decisiones tomadas por los seres humanos. La cordillera del Altai. Situadas en la encrucijada de 4 países, Rusia, Mongolia, Kazajistán y China, las montañas del Altai son uno de los sistemas montañosos más antiguos e importantes de Asia. Esta es una tierra donde la roca, el hielo y el tiempo coexisten, moldeando los paisajes duros de Siberia y Asia Central. La cordillera del Altai se extiende por más de 2.000 kilómetros y sirve como una torre de agua del continente, donde nacen muchos sistemas fluviales importantes, incluidos el Ob, el Irtish y el Katun. En el corazón del macizo montañoso se alza el monte Beluga, que se eleva hasta 4.506 metros, el pico más alto de Siberia, rodeado por cientos de glaciares y valles profundamente esculpidos por antiguas glaciaciones. El ecosistema del Altai es una combinación de altas montañas, bosques de taiga y estepa fría. Los lagos glaciares se distribuyen por toda la región, destacando especialmente el lago Teletskoye, que tiene 77 kilómetros de longitud y más de 300 metros de profundidad, y contiene agua dulce pura que se ha conservado casi intacta
durante miles de años. Durante miles de años, el Altai ha sido el corazón cultural de antiguas civilizaciones nómadas. A lo largo de las rutas migratorias que cruzaban montañas y estepas frías, tribus escitas, pueblos túrquicos antiguos y mongoles vivieron, comerciaron y dejaron huellas imborrables. En todo el Altai, los petroglifos aparecen como páginas de historia en piedra, registrando escenas de caza, guerreros montados a caballo, animales sagrados y rituales religiosos, reflejando una cosmovisión en la que humanos, animales y deidades coexisten. En particular, los kurganes, antiguos túmulos funerarios de los escitas enterrados profundamente en el permafrost del Altai, han preservado momias, vestimentas, armas y joyas casi intactas durante más de 2000 años. Gracias a estas raras condiciones naturales de congelación, los arqueólogos de hoy pueden acceder directamente a la vida espiritual, las estructuras sociales y las creencias de los pueblos antiguos, comunidades que vivieron, lucharon y dejaron sus almas entre las montañas del Altai. La naturaleza del Altai es uno de los ecosistemas montaña continental más intactos de Eurasia. Más de 3000 especies de plantas forman la base de la red de la vida, pero son los animales de gran tamaño los pilares invisibles que mantienen este ecosistema funcionando de manera estable. Panthera unzi no es solo el depredador superior de la cadena alimentaria del Altai, sino también un factor que coordina todo el ecosistema de alta montaña. Cada leopardo de las nieves individual requiere un territorio que va desde 100 hasta más de 1000 kilómetros cuadrados, lo que lo obliga a desplazarse constantemente a lo largo de laderas montañosas, valles y bordes de glaciares. Este movimiento ayuda a distribuir de manera uniforme la presión de depredación, evitando que una sola zona sea sobreexplotada biológicamente. La principal presa del leopardo de las nieves es el íbice siberiano y la oveja argalí, especies herbívoras capaces de destruir la vegetación de alta montaña si sus poblaciones crecen sin control. Cuando los leopardos de las nieves están presentes, las manadas de ungulados se ven obligadas a moverse con frecuencia, sin poder concentrarse durante mucho tiempo en una sola ladera o en un valle. Esto crea un efecto ecológico en cascada. Las praderas tienen tiempo para recuperarse. Las raíces de las plantas se anclan más profundamente. El suelo retiene mejor el agua y la erosión se reduce de forma significativa. El lobo gris es un depredador que desempeña un papel de regulación forzada dentro del ecosistema del Altai. No crea el equilibrio mediante el cuidado, sino imponiendo presión de supervivencia sobre todas las especies que se encuentran por debajo de él. Los lobos cazan en manadas, con estructuras sociales estables y tácticas coordinadas con precisión. Durante una persecución, pueden seguir a la presa durante decenas de kilómetros, agotando a las manadas de ungulados. En el proceso, los individuos débiles, viejos, enfermos o aislados
son eliminados primero. El resultado es que las poblaciones de presas se filtran de manera continua, permitiendo que solo los individuos más fuertes continúen reproduciéndose. La depredación del lobo no solo reduce el número de presas, sino que, lo que es más importante, altera su comportamiento. Los ciervos, alces y antílopes ya no se atreven a reunirse durante largos periodos en una sola zona, especialmente en praderas ribereñas y laderas montañosas, lugares vulnerables a las emboscadas. Se ven obligados a desplazarse con frecuencia, distribuyendo la presión del pastoreo por todo el paisaje. El lobo gris no aporta equilibrio mediante la bondad, lo aporta mediante la selección, la presión y un miedo mantenido en el nivel adecuado. Los factores fundamentales que impiden que el ecosistema del Altai caiga en el caos. El Altai también es una tierra sagrada en la conciencia de los pueblos túrquicos y mongoles. Creen que aquí nació el mundo, donde los dioses crearon las montañas y las almas humanas. A lo largo de las laderas montañosas, aún permanecen rocas talladas con imágenes de hace más de 10.000 años, huellas de la civilización más antigua. Para los pueblos túrquicos y mongoles antiguos, el Altai no era simplemente un lugar para vivir. Era el eje del mundo, el punto que conecta el cielo, la tierra y la humanidad. No se veían a sí mismos como dueños de la naturaleza, sino como habitantes temporales dentro de un espacio sagrado que siempre está consciente. Su creencia central era el tengrismo, la adoración de Tengri. En esta cosmovisión, las altas montañas son donde el cielo toca la tierra, los ríos son las venas del mundo y el viento transporta la voluntad de los dioses. Veluca no es simplemente una montaña alta. Es considerada un eje espiritual, un lugar donde las oraciones pueden elevarse directamente al cielo. Por lo tanto, conquistar la cima se considera un acto de falta de respeto hacia lo divino, una forma de pensar completamente opuesta al espíritu moderno humano de la conquista. Un aspecto notable es que los pueblos túrquicos y mongoles no construían templos permanentes. No hay muros, no hay techos. Un lugar sagrado puede ser una cumbre montañosa, la raíz de un árbol o un afloramiento rocoso. En todo el Altai, los obo, montículos altos de piedras adornados con telas de oración, marcan puntos donde la gente cree que el mundo invisible está presente. Al pasar por allí, los viajeros deben detenerse, caminar alrededor 3 veces y dejar un pequeño objeto. No para pedir bendiciones, sino para pedir permiso. Los grabados rupestres que datan de hace más de 10.000 años no se limitan a representar la casa o los animales. Representan a los seres humanos en estados de transformación, mitad humano, mitad animal, figuras con cuernos,
humanos en vuelo. Esto refleja la creencia de que la frontera entre los seres humanos y la naturaleza es flexible y que el alma puede desplazarse entre diferentes formas de existencia. No se trata de arte decorativo, sino de un mapa espiritual de una cosmovisión antigua. Reserva Natural Stolby. Situada junto a la ciudad de Krasnoyarsk, en medio de un océano interminable de bosque de taiga. La Reserva Natural Stolby aparece como una colosal fortaleza de piedra construida por la propia tierra. Elevándose desde las profundidades del denso bosque, cientos de pilares de arenisca que alcanzan alturas de hasta 100 metros se elevan directamente hacia el cielo, con formas afiladas y fracturadas que recuerdan a las antiguas torres de vigilancia de una civilización desaparecida. Con una superficie de más de 470 kilómetros cuadrados, Stolby es una de las reservas forestales y montañosas más importantes del centro de Siberia. Es el hogar de más de 500 especies de plantas y 200 especies de animales, incluidos habitantes emblemáticos de las regiones frías, águilas reales que dominan los cielos, martas sibelinas siberianas que se esconden en lo profundo del bosque, junto con muchos carnívoros y aves rapaces altamente sensibles a los cambios ambientales. Aquila Chrysaetos es el gobernante absoluto de los cielos de Stolby, con una envergadura que alcanza hasta 2,3 metros y una vista muchas veces más aguda que la de los humanos. Puede detectar presas desde alturas de varios kilómetros. El águila caza no solo liebres del bosque, grandes roedores y aves acuáticas, sino que también ataca a zorros y mamíferos jóvenes. Su presencia crea un espacio aéreo controlado desde lo alto, obligando a las especies que viven abajo a ajustar su comportamiento, reducir el movimiento diurno, modificar las rutas de alimentación y evitar las áreas abiertas peligrosas. En el extremo opuesto, la marta sibelina siberiana. Marte sibellina actúa silenciosamente en los estratos inferiores del bosque de taiga. Pequeña, rápida y extremadamente ágil, la sibelina caza roedores, aves pequeñas e insectos, controlando especies propensas a explosiones poblacionales. Gracias a su espeso pelaje resistente al frío, la sibelina permanece activa durante todo el año, incluso durante el invierno siberiano. Es un microrregulador del ecosistema, discreto, pero si desapareciera, la cadena alimentaria del nivel forestal se vería alterada de inmediato. El nombre Stolby en ruso significa pilares de piedra, pero para la gente de Krasnoyarsk tiene un significado más profundo. Desde el siglo XIX, Stolby ha sido un refugio para los amantes de la libertad, los stolbistas, personas que escalan las rocas con las manos desnudas para experimentar la unión entre el ser humano y la piedra, entre el espíritu y la naturaleza.
Península de Kamchatka. Kamchatka es una tierra nacida del fuego. Antes de que existieran los bosques, antes de que existieran los ríos, los volcanes surgían continuamente desde el fondo del océano antiguo, expulsando lava y ceniza caliente para construir esta península capa por capa. Durante más de 30 millones de años, el magma se ha movido incansablemente bajo la superficie de la Tierra, convirtiendo a Kamchatka en una de las regiones más jóvenes y geológicamente más activas del planeta. Situada a lo largo del límite donde la placa del Pacífico se subduce bajo la placa euroasiática a una velocidad de casi 8 a 9 centímetros por año, Kamchatka acumula una enorme energía tectónica. En un área de casi 470.000 kilómetros cuadrados, la península alberga alrededor de 300 volcanes, de los cuales 29 permanecen activos, formando una de las concentraciones volcánicas más densas de la Tierra. Algunos volcanes se formaron hace solo varios miles de años, casi recién nacidos cuando se observan en la escala de tiempo geológica. Cada erupción no solo destruye, sino que también crea. Solo en los últimos 10.000 años, la lava y la ceniza volcánica han cubierto miles de kilómetros cuadrados de nuevas tierras. Las capas de ceniza, que van desde varias decenas de centímetros hasta varios metros de espesor, una vez enfriadas, forman suelos basálticos ricos en minerales, la base de los bosques de taiga, las praderas volcánicas y los ecosistemas con alta productividad biológica. En Kamchatka, la tierra fértil es una consecuencia directa de catástrofes repetidas. Hasta el día de hoy, Kamchatka sigue siendo una tierra volcánica viva. En promedio, se registran cientos de pequeños terremotos cada año, y cada pocos años ocurre una erupción importante, lo suficientemente poderosa como para alterar el relieve, los cursos de los ríos o las capas de hielo circundantes. Kamchatka no es un vestigio del pasado geológico, es un proceso en curso, un lugar donde la Tierra continúa construyéndose a sí misma con fuego, ceniza y roca fundida, justo ante los ojos humanos. Cuando las cabeceras de los ríos crecen, se activa un movimiento antiguo desde el Océano Pacífico, mar adentro. Los salmones rojos regresan, no unos pocos miles, sino decenas de millones de individuos, nadando río arriba durante miles de kilómetros, abriéndose paso a través de aguas heladas, rocas afiladas y corrientes furiosas para regresar a los ríos exactos donde nacieron. No regresan para seguir viviendo, regresan al final. A lo largo de los ríos que fluyen a través del basalto y la ceniza volcánica, el agua se agita con densos cuerpos de peces. El aire está impregnado del olor de la reproducción y de la muerte que se aproxima. Este es el momento en que Kamchatka entra en su temporada más próspera. A lo largo de las orillas de los ríos aparecen los osos pardos de Kamchatka, cuerpos enormes, con machos completamente desarrollados que pueden pesar hasta 600 kilogramos. Se mantienen firmes en el agua helada. No persiguen, esperan. Un movimiento preciso de la pata
y un pez es lanzado fuera de la superficie. Los osos consumen solo las partes más ricas en energía: huevos, piel y carne grasa, dejando el resto atrás. Cada día, un solo oso puede consumir más de 20.000 kilocalorías, acumulando grasa para un invierno que dura muchos meses. Pero los osos no son los únicos beneficiarios. Los cadáveres descartados quedan esparcidos a lo largo de las riberas, arrastrados por las aves, descompuestos por los insectos y absorbidos por el suelo. El nitrógeno y el fósforo procedentes del océano, elementos que no existen de forma natural en lo profundo del continente, se introducen directamente en el bosque de taiga. Los árboles crecen sobre ceniza volcánica, nutrida por el mar. En Kamchatka, los bosques no crecen solo del suelo, crecen de los peces. En lo alto, el águila marina de Steller lo observa todo. Con una envergadura de casi 2,5 metros, se desliza lentamente a través de la niebla que se eleva desde la superficie del río. No hay necesidad de apresurarse. Un ecosistema saludable siempre deja excedentes: peces heridos, cadáveres abandonados, aves acuáticas debilitadas, suficiente para sostener a una de las especies de águilas más grandes del mundo. Cuando el águila marina de Steller sigue presente, significa que el flujo de abajo aún no se ha roto. Más allá de la desembocadura del río, donde el agua dulce se mezcla con el mar frío, otro eslabón mantiene el orden en silencio. Las nutrias marinas flotan en la superficie, boca arriba entre las olas, utilizando piedras para romper erizos de mar. Cada día consumen hasta el 25% de su peso corporal, no por codicia, sino porque deben impedir que los erizos destruyan los bosques de algas kelp. Estos bosques de kelp son criaderos de peces jóvenes, barreras naturales contra las olas y uno de los ecosistemas de absorción de carbono más eficaces del océano. El ferrocarril transiberiano. Extendiéndose por más de 9.000 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok, el ferrocarril transiberiano es la arteria vital de Rusia y la línea ferroviaria más larga del mundo. Construido desde 1891 hasta 1916. El ferrocarril atraviesa 8 usos horarios y decenas de ciudades grandes y pequeñas, conectando Europa con el Océano Pacífico, cruzando los bosques de taiga, los montes Urales y el lago Baikal. Más que una gran hazaña de ingeniería, este ferrocarril es también un símbolo de la aspiración de conquistar Siberia. Durante más de un siglo, los trenes han transportado personas a través de la vasta extensión helada, llevando mercancías, cultura y sueños hasta los confines del lejano oriente ruso. Hoy en día, un viaje en el ferrocarril transiberiano es considerado uno de los trayectos en tren más legendarios del mundo. Cada ventana revela un cuadro viviente, desde bosques de pinos cubiertos de nieve hasta el amanecer sobre el lago Baikal, contando la historia de la belleza infinita y la vitalidad perdurable de Siberia.
Yakutia es el lugar donde Siberia revela su rostro más severo. Con una superficie de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, casi del tamaño de la India, esta tierra se encuentra por completo dentro del cinturón de permafrost, donde más del 90% del suelo nunca se ha descongelado durante decenas de miles de años. El invierno en Yakutia no es simplemente frío, sino un estado distinto de existencia de la propia Tierra. Las temperaturas descienden regularmente por debajo de menos 50 grados Celsius. Y en Oymyakon, los seres humanos han registrado menos 67,7 grados Celsius, la temperatura más baja jamás medida en un asentamiento permanentemente habitado. Pero Yakutia no es una tierra muerta. Bajo el hielo aparentemente inmóvil yace una bóveda del tiempo. Los restos de mamuts lanudos, rinocerontes lanudos y animales de la edad de hielo se conservan casi intactos dentro del permafrost, portando ácido desoxirribonucleico, tejidos blandos e incluso rastros biológicos de un mundo que desapareció hace más de 10.000 años. Para la ciencia, Yakutia es un laboratorio natural, un lugar donde el pasado nunca se ha ido realmente. El pueblo Saka se ha adaptado a esta tierra durante miles de años. Construyen casas sobre pilotes elevados para evitar que el suelo se descongele y crían caballos yakut y ganado yakut, entre las pocas razas capaces de sobrevivir al frío extremo. En la cosmovisión indígena, el hielo no es un enemigo, sino una entidad viva que debe ser respetada. El festival Isyak, que celebra el solsticio de verano, no es solo una bienvenida a la breve estación cálida, sino también un ritual de gratitud a la tierra y al cielo por permitir que la vida continúe un ciclo más. Yakutia es la prueba más clara de una verdad. Siberia no se somete a los seres humanos, los selecciona Vladivostok, situada en el extremo oriental de Siberia, donde el territorio continental ruso se encuentra con el Océano Pacífico. Vladivostok es conocida como la Puerta Oriental de Siberia. La ciudad fue fundada en 1860 y es el término final del ferrocarril transiberiano, que se extiende por más de 9.000 kilómetros y conecta Moscú con el mar. Se erige como un símbolo del gran viaje desde las tierras heladas hasta el océano, donde Siberia se encuentra con el mundo. Dominando el perfil urbano de la ciudad, el puente Ruski cruza el estrecho del mismo nombre, con un tramo principal de más de 1.100 metros, lo que lo convierte en uno de los puentes atirantados más grandes del mundo. No muy lejos, la estación de ferrocarril de Vladivostok, inaugurada en el siglo XIX, aún conserva su arquitectura clásica de marcado estilo ruso, señalando el legendario punto final del ferrocarril transcontinental. Hoy en día, Vladivostok es el centro del lejano oriente siberiano, un lugar donde Europa se encuentra con Asia y el pasado se mezcla con el presente. Con su paisaje costero, calles barridas por el viento y un ritmo de vida juvenil, la ciudad suele ser llamada la joya del Pacífico de Rusia, el lugar donde el primer amanecer ilumina la tierra de Siberia. Irkutsk, situada a orillas del río Angara,
Irkutsk es la joya antigua de Siberia Oriental, a menudo llamada el París de Siberia por su elegancia y su arquitectura histórica. Fundada en 1661, la ciudad fue en su día un próspero centro comercial en la ruta entre Rusia y Mongolia, y hoy sirve como la principal puerta de entrada al lago Baikal, ubicado a solo unos 70 kilómetros de distancia. A lo largo de sus calles tranquilas, las casas de madera finamente talladas del siglo XIX permanecen intactas, contando la historia de los nobles exiliados tras el levantamiento de diciembre, quienes trajeron un espíritu europeo a esta tierra. Cerca de allí se alzan la Catedral de la Epifanía, la Catedral de Kazán y museos que preservan la historia y honran el alma cultural de Siberia. Hoy en día, Irkutsk es una parada importante del ferrocarril transiberiano, desde donde los viajeros inician su camino hacia el lago Baikal. La ciudad está reconocida como Sitio de Patrimonio Arquitectónico Nacional de Rusia y es reconocida por la UNESCO como un área urbana de especial valor cultural. Irkutsk conserva su belleza romántica entre la nieve blanca, un lugar donde el pasado y el presente se encuentran en el ritmo sereno de la vida siberiana. Situada a orillas del río Ob, Novosibirsk es la ciudad más grande de Siberia y la tercera ciudad más grande de Rusia. Fundada en 1893 junto con el ferrocarril transiberiano. De una pequeña localidad en la estepa helada, se ha convertido en un dinámico centro de comercio, cultura y ciencia, hogar de más de 1,6 millones de habitantes. Destacando en el corazón de la ciudad se encuentra el Teatro de Ópera y Ballet de Novosibirsk, inaugurado en 1945, considerado el más grande de Rusia, símbolo del espíritu creativo y del amor por el arte del pueblo siberiano. No muy lejos del centro urbano se encuentra Akademgorodok, la ciudad académica, establecida en la década de 1950, que reúne a más de 35 institutos de investigación y una gran universidad en medio del bosque de taiga. Se ha convertido en un símbolo del intelecto y del espíritu pionero de las personas de la Tierra del Hielo. Hoy, Novosibirsk es descrita a menudo como la capital intelectual de Siberia, donde la luz de la ciencia y el arte brillan juntas en medio del invierno eterno. En el viaje a través de Siberia, no solo atravesamos tierras heladas, sino que también tocamos el gran espíritu de la naturaleza, un lugar donde el hielo y el fuego, la soledad y la vida, la dureza y la compasión se funden en uno solo. Cada respiración aquí lleva el sabor del tiempo. Cada ráfaga de viento cuenta una historia de fuerza, resiliencia y la belleza primigenia del planeta. Siberia no está hecha solo para ser vista, sino para ser escuchada, para ser sentida, para hacernos comprender cuán pequeños somos ante el universo y, al mismo tiempo, cuán significativo es realmente nuestro existir. Si tú también amas viajes de descubrimiento tan magníficos como estos, no olvides seguir, dar me gusta y compartir para que juntos podamos continuar adentrándonos en otras tierras maravillosas, donde la naturaleza aún susurra historias que no han sido contadas.